¿Quién está listo para leer la palabra esta mañana? Amén. Si uno que nuestro ser lo necesita, como agua, ¿no? Pues vamos a entrar. Acompáñame al Evangelio de Lucas. Y hoy quiero hablarte de una historia que hace súper poquito el pastor compartió con nosotros. Lucas 17, en el versículo 11, es donde empieza nuestra historia. Sí. Una historia que el pastor acaba de no hace tanto compartir con nosotros. En Lucas 17, 11. Los 10 leprosos son limpiados. ¿Estás conmigo ahí en tu Biblia? Súper. Vamos a leer la historia y después vamos a ir. Ay, pero yo acabo de empezar, ¿eh? Dice 2 minutos, no. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos les pasa que has leído la Biblia y la misma historia, pero Dios te sigue hablando cosas súper padres cada que la lees? No. La palabra de Dios es viva. Fíjate, Jesús iba caminando, dice el versículo 1, que pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, lo que aquí está hablando es que Dios iba en la frontera de un lugar con otro, a un lugar que él no debería de ir porque era judío, y los judíos no se juntan con los samaritanos. Entonces dice Dios que estaba en la frontera, estaba pasando en este lugar entre uno y otro, ni aquí ni allá. Y ese es el lugar donde vivían las personas que no encajaban. Ese era el lugar en donde habitaban, estaban presentes y donde vivían esos leprosos, personas que no encajaban. Dice la palabra que aparecieron 10 leprosos. Y ser leproso no solo era algo dolorosamente en tu cuerpo físicamente, es una enfermedad espantosa. No les voy a enseñar fotos ni las busquen porque van a quedar traumados, pero es algo horrible. Y no solo es una enfermedad extremadamente dolorosa para el cuerpo, sino para el alma, para la identidad, para la conciencia de una persona. Imagínate que tenían que ser revisados por los sacerdotes y cuando encontraban que alguien era leproso, eran exiliados inmediatamente de su familia y de la comunidad, y tenían que vivir en un lugar completamente alejado de la sociedad porque no podían tocar a nadie. Y cada que un leproso se acercaba o veía que alguien venía, tenía que gritar: impuro, 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 avisándole a la persona que él era un leproso. ¿Te imaginas eso lo que hace a una persona? ¿Te imaginas que cada que tú sales y te encuentras con alguien le gritaras tu problema? Mentiroso. ¿Te imaginas? Qué fuerte lo que hace a una persona eso. Pero ellos están aquí haciendo una comunidad. Si viste, no era un leproso, eran 10. Se juntaron y se encontraron porque pues solo entre leprosos se entendían y podían estar cerca.
Pero fíjate que el versículo 12 dice que se pararon de lejos. ¿Viste? Se pararon de lejos. No se acercaron a Jesús, de lejos le gritaron. Lo suficiente para que los pudiera escuchar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no les era permitido acercarse a nadie. Entonces estaban ahí de lejos gritando, le dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Ellos reconocieron en Jesús algo, que Él tenía autoridad, que Él estaba sobre el sistema, que los había puesto en donde estaban y Él podía hacer algo por ellos. Ellos reconocieron lo que Jesús cargaba y lo que Él tenía, que era suficientemente poderoso para que algo sucediera en sus vidas. Porque le gritaron, ten misericordia de nosotros. Apelaron a su autoridad, apelaron a su poder. Y esta parte me encanta. Dice cuando Él los vio. No dice cuando los escuchó, dice cuando los vio. ¿Te das cuenta? Porque eran personas que eran ignoradas, que eran excluidas, pero Jesús restauró y los vio, los volteó a ver, hizo contacto visual con cada uno de ellos y los vio, porque esas personas eran invisibles para la comunidad. Si no te veo, no existes. Si no veo el problema, no existe. Pero Jesús los vio. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id a mostraos a los sacerdotes. No dice que los sanó, solo dice que les dio una indicación. Vayan a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Mientras iban, en ese momento obedecieron la indicación de Dios. Y en ese camino, en ese paso de fe, en ese darme la vuelta y hacer lo que Dios me dijo, fueron limpiados. La fe ocurre en el camino, en la obediencia, en el atreverse, en confiar en lo que Dios nos dijo. Ahí es cuando se desata la fe y los milagros de los que Dios habló. ¿Por qué no ocurre lo que Dios me dijo que iba a pasar? Porque Él ya lo dijo, pero tenemos que creerle que va a pasar. ¿Cómo vamos a creerle? Dando el paso que sigue para llegar a donde Él nos dijo. Si se hubieran quedado ahí, no hubiera pasado. Pero ellos fueron en camino, siendo aún leprosos, fueron en camino a que el sacerdote los revisara. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos solo creyeron que el maestro les dijo, vayan. Ellos no les dijo, van a ser sanos, miren, les voy a contar, va a pasar así. Después de que ellos se vayan, esto va a pasar y luego esto. No. Ellos solo les dijo, vayan. Y ellos obedecieron la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Mientras iban, fueron limpiados. Pero dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Los 10 fueron sanados, pero solo uno vio y se dio la vuelta. Una gran diferencia. Todos obedecieron, todos siguieron la voz, todos obedecieron, todos se dieron la vuelta y todos iban en camino al sacerdote, todos, pero solo uno de ellos vio. A mí me llamó mucho la atención esta palabra. Y checando qué significa en el original, esta palabra de ver, viendo, es no solo mirar con los ojos, es percibir y darse cuenta y reconocer conscientemente. Él en ese momento se hizo consciente de lo que había pasado. Porque aquí no estamos hablando de no solo una sanidad física, sino una restauración a la sociedad, una reintegración a la familia, algo que no tenían.
Y cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se detuvo. No siguió el ritual, no llegó a que lo revisaran y vieran y checaran. Ya puedes regresar. Antes se volvió con Jesús. Interrumpió su camino, interrumpió el ritual, interrumpió el cumplimiento del procedimiento, interrumpió el seguimiento de la ley. ¿Quién le dijo que fuera? Jesús. ¿No? Le dijo ve, pero interrumpió ese camino para darse la vuelta y adorarlo y agradecerlo. Fíjate, en el camino de la bendición, de la sanidad, de la promesa cumplida, nosotros muchas veces vamos así, enfocados en la promesa, y se nos olvida el que la cumplió. Se nos olvida agradecer, se nos olvida adorar al que cumplió, porque estamos enfocados en la sanidad, la prosperidad, el milagro. Pero ¿qué pasa? Dice, vio que había sido sanado y volvió. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Glorificó a Dios en gran voz. 1. Número 2, se postró rostro en tierra a sus pies. Y 3, le dio gracias. El templo podía esperar. La restauración a la sociedad podía esperar. Pero Jesús no. Jesús no podía esperar. No debía esperar. Y él lo vio conscientemente. Fue claro para él. Ir al sacerdote era lo correcto, porque Jesús se lo había dicho. Significaba todo lo que ellos habían anhelado. Por fin se hizo realidad. Por lo que clamaban y soñaban y oraban todos los días de su vida. Pero uno de ellos entendió algo más profundo. Antes que cumplir el ritual, necesitaba responder a la gracia. Antes. No es que rechazó la palabra de Dios, no rechazó el templo, no rechazó el proceso, reordenó sus prioridades. Y esto es un llamado a Dios a nosotros. Este inicio de año, segundo domingo del año o tercero, no me acuerdo. Reordenar nuestras prioridades. Dios primero. Primero Jesús, después todo lo demás. Primero Él y luego todo lo demás, pero todo lo demás. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? 1, glorificando a Dios en gran voz, postrándose a sus pies, dándole gracias. Simple. La palabra nos da la respuesta de cómo hacer las cosas que no sabemos hacer. La gratitud adora. Cuando hablamos de adoración, pensamos que solo hablamos de un momento musical, de cantar, de tocar un instrumento. Cuando hablamos de adoración, solo pensamos que es exclusivo del domingo. 30 minutos en la mañana es todo. No. Si tú te das cuenta, lo que este hombre hizo fue adoración. No había música, no había más personas, no cantó, no tocó, nada. ¿Por qué? Porque él tenía gratitud. Y la gratitud siempre adora. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer lo que Dios ha hecho. Y nos convertiremos en adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Qué está pasando? Nos está fallando ser agradecidos con Dios. Gravemente. Porque si somos agradecidos, vamos a glorificar a Dios a gran voz. Y vamos a postrarnos a sus pies. Y vamos a darle gracias. Es inevitable. Una persona que está agradecida con Dios, es inevitable que no haga estas cosas. Inevitable. No se puede. La gratitud fueron palabras, pero fue una postura externa e interna.
No solo fue decir, gracias Dios, te amo, eres lo máximo y lo más importante. No fueron solo palabras. Son palabras, pero no son solo palabras. Es una postura en nuestro interior que se manifiesta en el exterior. Postrarse así como Él lo hizo no es algo casual, ¿eh? No iban por la vida así, rostro en tierra a todo el que se ponía delante de ellos. Eso no era un gesto habitual. Esa postura reconocía quién era Jesús y lo que cargaba Jesús, que era el Dios vivo, hecho hombre. Y Él lo vio, lo reconoció y por eso lo adoró. Entendió el poder y la autoridad sobre todo. ¿Y qué pasó? Se postró, dice, a sus pies. ¿Te diste cuenta? Empezamos la historia a lo lejos y terminó en los pies. Porque cuando hay gratitud ya no hay lejanía, hay cercanía. Un corazón agradecido está cerca de Jesús. A sus pies, dice, terminó a sus pies. La distancia se elimina por la gratitud. Un corazón agradecido, no hay distancia. No me importa lo que fui, no me importa lo que hice, no me importa en dónde vivo, no me importa lo que hago. Estoy agradecido y me acerco. Pero pesa más en donde estoy, en donde vivo, lo que tengo, lo que hago, que el corazón que agradece y adora. Pesa más. Por eso necesitamos reordenar nuestras prioridades este año. Necesitamos ser una iglesia agradecida. Lo necesitamos. Porque fíjate todo lo que pasa. Todo lo que pasa cuando reconocemos que Dios es el que lo hizo y a Dios es la gloria. Estaba lejos y ahora estaba a sus pies. Clamó por misericordia, pero ahora se rindió. De pedirle, adorarlo. ¿Te das cuenta? Él entendió que su sanidad no fue suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad, no fue porque comió bien. Fue gracia. Fue gracia. Y cuando entendemos cuán bueno ha sido Dios, lo adoramos. Lo adoramos con todo lo que somos. Y me encanta, para terminar, versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta palabra de levantarse es usada en la Biblia también como un verbo cuando se habla de resurrección. Es el mismo verbo, levantarte, a resucita. Jesús lo levanta, lo resucita a una nueva condición. Restaura integralmente al samaritano en todas las áreas de su vida. Porque la adoración siempre termina en transformación. Siempre. 10 fueron sanados, 10 fueron limpiados, pero uno adoró y fue salvo. La sanidad restauró su cuerpo, pero la fe que él expresó y en su gratitud en adoración restauró su vida entera. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y ha comenzado la obra, pero necesita que demos el siguiente paso. Él necesita que demos el siguiente paso.